Sí, Dios bendiga y Dios sane a tu hija Alicia. Cuídate mucho, Dios te guarde y te bendiga. Yo sé que ya después verás este video, ¿sí? Tú ve a donde vas y sea Dios quien obre. Y te digo, Dios hace muchas veces muchas cosas, Dios nos enseña muchas cosas, pero aquí mi pregunta es, ¿estás preparado para escucharlo? Cuando Dios te habla, ¿estás preparado para escucharlo? Porque a nosotros no nos gusta que nos pula, ¿sí? Y a veces Dios te pone a esas personas que cuesta trabajo amar, pero es para tu bien, es para pulirte, ¿sí? Cuando Dios te habla y te promete cosas buenas, Dios sabe, Dios está contigo, Alicia, tú no te preocupes. Dios está con tu hija. Confía en Dios y Dios es el que obra. Solo confía, solo cree en Dios. Muchas veces a nosotros eso es lo que nos hace falta. Creerle a Dios, ¿sí? Creerle cuando Dios nos da promesa. Creerle cuando Dios dice, estoy contigo. Creerle que Dios tiene realmente, que realmente Dios sabe lo que está haciendo. Fíjate, te decía, cuando nos pone Dios a esas personas que nos pulen, nosotros no nos parece, nosotros nos enojamos, nosotros nos molestamos y luego decimos, no, es que esto no es lo que Dios quiere para mí, ¿sí? Nos molesta, nos enoja a sumo grado de que las personas no nos traten como nosotros nos merecemos. Y una vez a mí me dijo Dios, pues ¿quién te crees tú como para que no tengas que pasar por todo esto? Si a Jesucristo, que fue hijo de Dios, no le creyeron, lo lastimaron, lo insultaron, estuvieron en contra de él. Y él y Jesucristo no hizo nada contrario a lo que Dios ya le había dicho. Pues ¿quién me creía yo como para que a mí me tuvieran que tratar siempre con cosas así buenas, con toda situación hermosa, ¿no? Y ahí me di cuenta cuáles eran realmente los puntos fuertes que yo estaba mal. Primero, el ego, la soberbia, el orgullo. 3 pecados principales que por ellos Satanás bajó a los infiernos. ¿Sí? ¿Qué es lo que tenía que hacer Dios? Doblar mi orgullo, mi soberbia y el ego. ¿Sí? ¿Qué es lo que hizo? Ponerme personas que me bajaran de mi nube y me dijeran, ¿sí? Cuando Dios me bautizó, cuando Dios me permitió bautizarme, ¿sí? Dios lo que me mostró es, bueno, me dijo, lo tengo ahí apuntado, van a venir luchas fuertes, van a venir, ¿sí? Vas a llorar, vas a sufrir, pero ya no como antes. Vas a llorar por tus hermanos, vas a llorar por ellos, sí, ya no tanto por ti. Vas a llorar y vas a sufrir por aquellos que sufren y lloran, por aquellos que no tienen quien, quien les enseñe la palabra, por aquellos que luego tú pasas y realmente quisieras hacer más por las personas, pero no puedes. ¿Por qué? Porque no entra en tu capacidad, ¿sí? ¿Y qué es lo que Dios me mostraba? Ponte a orar por ellos. Dios tiene capacitados a diferentes personas en diferentes áreas, por eso somos diferentes miembros del cuerpo de Cristo. Hay personas que los tiene sensibilizados para las personas adictas.
Hay personas que las tiene sensibilizadas para las personas alcohólicas. Hay personas que las tiene sensibilizadas para las personas que están en la calle, ¿sí? Hay personas que las tiene sensibilizadas para trabajar con aquellos que ya decidieron realmente regresar a Cristo, como son mis hermanitos de Hacienda, ¿sí? Dios tiene para todo, pero para todo palabra específica. Hay personas que saben hablar con personas que son necias, testarudas, tercas. Hay personas que saben hablar con personas que tienen mucho conocimiento. Hay personas que saben hablar con personas que saben de energías, de situaciones de ese tipo, esotéricas, ¿sí? Que todos ellos, les ayuda y les pone la palabra en ellos para que confronten a las personas. Pero aquí mi pregunta es, ¿y le crees a Dios cuando hablas? Cuando Dios te habla, te promete y te dice, ¿realmente le crees? He escuchado a muchas personas con muchos versículos bíblicos, pero mi pregunta aquí es, ¿y realmente le crees? Si realmente le crees, estás preparando a otros para que realmente conozcan quién es Dios en sus vidas. Estás preparando a otros para que realmente tengan esa comunicación personal con Dios. Estás preparando a las personas para que realmente le crean a Dios. ¿Cómo estás preparándolas? O les estás diciendo, ¿sabes qué? Mira, lee la Biblia así, 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 así. Tal, tal versículo, tal capítulo, tal, ¿cómo se llama? Tal libro. Y y nada más hazle, y tú le enseñas cómo. O realmente le estás enseñando a, habla con Dios, pídele a Dios que te dé pues esa revelación, qué es lo que Dios quiere hacer en tu vida y qué te está enseñando a través de sus escrituras, ¿sí? Estás escuchando lo que otras personas dicen, como yo te decía, ¿sí? Como yo te decía, yo me llenaba de prédicas, me llenaba de manuales, me llenaba de cosa y media, de conocimiento y medio, ¿sí? Leía la palabra y todo, pero Dios me decía, basta, espérate, conocimiento ya tienes, te hace falta mi presencia. Y era cuando me ponía a orar, las pocas veces que me ponía a ayunar, ¿sí? Cuando, cuando me ponía a estar hablando con otras personas, cuando me llamaba la atención fuertísimo Dios a través de la palabra, ¿sí? Porque me decía, basta, conocimiento ya tienes, ya sabes lo que dice la palabra, ahora practícala, vívela y enséñala, obtén sabiduría de la palabra, no nada más conocimiento. ¿Y qué crees? Que era cuando yo paraba todo y decía, a ver, Señor, explícame, ¿sí? Fíjate, te voy a leer una parte que Dios me dio. Por la fe, Abraham fue bendecido con una heredad. Cuando obedeció a Dios y salió de su casa, cuando obedeció a Dios y salió de su casa, sin saber a dónde iba, solo creyéndole a Dios, habitó como un extranjero en la tierra que le había prometido Dios. Dios, en la tierra que le había prometido Dios.
morando en tierras con Isaac y Jacob, que eran coherederos de la misma promesa y esperando la ciudad de la cual Dios es arquitecto y constructor. ¿Sí? Dios le prometió a Abraham una heredad, o sea, grandes tierras, ¿sí? Para él y para sus descendientes, ¿sí? Abraham no tenía hijos y él agarró a su mujer y a sus siervos, sus animales, y se fue, ¿sí? No le preguntó a Dios, oye Señor, ¿y a dónde voy? Oye Señor, ¿y cómo va a ser? Oye Señor, ¿y con cuántos voy a tener que pelear? Oye Señor, ¿y tú vas a pelear por mí? Oye Señor, ¿y no me voy a enfermar? Oye Señor, Dios, Abraham no le preguntó eso. Abraham simple y sencillamente le creyó a Dios. Abraham lo que dijo fue, tú dices, yo obedezco, sin más. Si tú me mandas, yo voy. Sí. Habitó como extranjero en tierras que sabía que Dios le iba a dar y respetando las autoridades, pero sin tomar para él la misma forma de vivir, ¿sí? Respetando lo que Dios le estaba diciendo, ¿sí? ¿Tú qué harías si Dios te dijera en este instante, ¿sabes qué? Te voy a dar una casa en África, ¿sí? Pero quiero que así el día de mañana te vayas. Dejas todo y te vas. ¿Qué harías? Fíjate, ¿qué harías si, como a sus discípulos les dijo, ven y sígueme? Y sus discípulos dejaron todo. Pedro era casado, dejó a su mujer. Sí, todo lo dejaron. Moisés dejó todo. Sí. Noé, Dios le dijo, haz una arca. Y él no le preguntó, ¿cómo quieres el arca? ¿De dónde voy a traer la madera? ¿Cómo le vamos a hacer? No, sí. Dios simple y sencillamente, Dios le habló a Noé, a Moisés, a Abraham, a Jacob, a Isaac, ¿sí? Y ellos obedecieron, ellos no se pusieron a preguntar, oye Señor, esto es bíblico, oye Señor, esto será tuyo, oye Señor, ¿realmente eres tú quien le estás hablando? Ellos conocían a Dios, le creían a Dios, ¿sí? Ellos sabían que si Dios mandaba, ellos obedecían. No hay más, ¿sí? Pero muchos de nosotros actualmente no le creemos a Dios. Si Dios nos pasa por enfermedades, sufrimos porque estamos en esa enfermedad. Y te digo porque a mí muchas veces me tocó enojarme, llorar, pelear, etcétera, con Dios. Porque me enojaba sentirme con dolor, me enojaba y hasta el momento me enoja sentirme mal. Pero cuando me siento mal es porque algo estoy trayendo que a Dios no le gusta. Cuando empiezo a pelear es porque algo tengo que no es del agrado de Dios. Cuando empiezo a sufrir es porque me siento alejada de Dios y me he retirado de Dios. Porque Dios es el único que se va a manifestar en tu vida y es el único que te está diciendo qué es lo que tienes que hacer.
Dios en su infinita misericordia solo ha dicho, y a mí siempre me ha dicho, confía y verás mi gloria. Solo cree. He estado revisando, he estado leyendo, he estado viendo la palabra, ¿sí? Y yo me fascino porque estoy leyendo los salmos. Y en los salmos, todos los salmos te dicen lo mismo. Todos, todos, todos. Alaba a Dios. Dale gloria y honra. Él te protege, te guarda, te ayuda, te guía, todo como le hizo con su pueblo cuando lo sacó de Egipto. Sí. Él va a guerrear por ti. No necesitas defenderte de nadie porque Dios es el que te defiende. Sí. Solo cree, consulta y pregúntale. Sí. Pregúntale a Dios. ¿Cómo le da risa a uno de mis hermanos pastores que tengo? Que luego de repente me regresa las mismas palabras, porque cuando quiere saber algo le digo, pues pregúntale a Dios, dile a Dios, ¿sí? Habla con Dios, pregúntale a Dios. Y siempre, siempre con eso de pregúntale a Dios y pregúntale a Dios. ¿Por qué? Porque primera de cuentas, le preguntas, Él te responde. Se restablece la comunión con Él. ¿Quién más que Él, que conoce todos los planes que tiene contigo, te puede decir correctamente las cosas? Yo te puedo decir, pero Dios es el que sabe exactamente. A mí me decía eso, me enseñaba, ¿sí? Dios me enseñaba, no es lo mismo lo que te puede decir otra persona de la palabra que la sabiduría de la persona que dictó, inspiró y habló la palabra. No es lo mismo. Yo te puedo platicar lo que Dios a mí me ha dado, a mí, pero lo importante es lo que Dios habla a través de la palabra para que tú le entiendas. Lo importante son las revelaciones que Dios te da cuando tú te acercas a Él, le platicas, le dices todo lo que tienes, tus sufrimientos, tu dolor. Cuando hablas como ese hijo que eres con el Padre, ¿sí? Imagínate a Abraham en la actualidad con los pretextos que nosotros ponemos, ¿sí? ¿Qué diría Abraham que le creyó? Imagínate a Noé con los pretextos actuales que tenemos. ¿Qué le dirían? ¿Sí? No, ¿sabes qué es? Que, pues, según la palabra de Dios, según la Biblia, tú tienes que hacer así, o tienes que hacer esto, o te puedes manifestar en esta forma. Nosotros en la palabra la hemos hecho cuadrada, y no es cuadrada la palabra de Dios. Es eterna, tiene vida, te va a enseñar todas las cosas que tú necesites saber. Te va a hablar Dios a través de ella, pero no nada más busques el conocimiento, busca la revelación. Te digo, ahorita que he estado yo leyendo, Dios ha hablado tremendamente. Dios te habla, te digo, de alabanza, gloria, honra, cuidado de tus padres, ¿sí? De amor por tus semejantes, de la fe. Me puse a ver lo de los mártires, que ya te había comentado, ¿sí? Que para mí un mártir hay, no, yo decía, yo no nací para mártir,
pero cuando entendí lo que era un mártir, yo nada más me quedé callada y me dio risa. ¿Por qué? Porque el mártir no ve su sufrimiento, ve la sonrisa de Dios, el agrado de Dios, el amor de Dios. Eso es lo que ve un mártir. Él no se preocupa por ese instante, él ve toda la eternidad, ¿sí? Dios es maravilloso, pero el asunto es, cree en Dios. No, cree en Dios y créele a Dios. No nada más quieras que haga lo que tú piensas, lo que tú quieres, en la forma en que tú deseas. No, pregúntale tú y dile, Señor, ¿qué quieres para mí? Señor, ¿qué hay? No le hace que le estés hablando diario, 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 diario. Él no se fastidia. ¿Sí? Tú le puedes decir, Señor, ¿qué quieres para mí? Señor, no te entendí. Señor, enséñame. Señor, o papá, padre, como tú le quieras hablar. Él te va a entender y tú a él. Sí. Pero ¿cómo vas a saber si no lo conoces? ¿Cómo vas a entender si no lo conoces? Puedes tener mucho conocimiento tenemos muchísimo, muchísimo. Métele todo el razonamiento que quieres a la palabra y vas a obtener infinidad de conocimiento. Trátala de estudiar como estudias una ciencia y vas a obtener conocimiento, porque en la palabra viene biología, física, viene todo, relaciones interpersonales, viene consejería, viene todo en la palabra, todo lo que tú quieras encontrar, lo que tu cerebrito quiera encontrar. Pero si realmente quieres conocer a un Dios maravilloso, grande, fortalecido, que tú sabes y así estás como esos cristianos del principio, que no les importó su vida, que siguieron y siguieron y ya andaban aquí y andaban allá y hablaban y decían y tornaban. ¿Tú crees que no se sentían malos ellos? ¿Tú crees que no sufrían ellos? ¿Tú crees que luego no tenían hambre? Y aún así, ahí estaban. ¿Crees que no tenían miedo? Sí, tenían mucho miedo. Pero el Espíritu de Dios los fortalecía. Y en ese entonces, el Espíritu de Dios no estaba en ellos, como no está ahora con nosotros. El Espíritu de Dios no los guiaba como nos guía ahora a nosotros. Dios es tan maravilloso que si tú le dices a Dios, heme aquí, yo estoy dispuesto, y dispones tu corazón a dar la palabra de Dios, Dios te va a dar esas palabras que necesitas decir. Y más que necesitas decir, que necesitan escuchar. Fíjate cómo es Dios tan maravilloso y cómo nos ama tanto, que dio a su Hijo Jesucristo. ¿Sí? Jesucristo vino, sufrió, padeció. ¿Te imaginas a María, su madre? Verlo desde pequeñito, cuidándolo, guardándolo, cubriéndolo. Sí. Se acerca Navidad, bueno, se acerca la fecha de Navidad. Sí. Imagínate, tan pequeñito. Y a María le dijeron, 7 cuchillos clavarán en tu corazón. ¿Por qué? Porque son las palabras que Dios habló. Imagínate todo así como vas, que te vayan diciendo, mira, pasa esto, vas a sufrir así,
esto es por aquello, pero vas a sufrir. Sinceramente, tú dirías, no, yo no me meto. Sí, no, yo no. Si así cuando tenemos a hijos espirituales que estamos al tanto orando, ¿sabes qué, Señor? Ay, me acordé de tal persona. Cuídala, cúbrela, mira, Señor, esto, y empiezas ahora. Oye, no me ha hablado, oye, Señor, mira, algo tiene, mira, ayúdale, porque cuando tú te acuerdas de alguien, no es nada más de casualidad, es para que ores por ella, por esa persona. Dios te va a hablar en infinidad de formas. Dios te puede hablar a tus oídos, Dios te puede hablar a tu mente, Dios te puede hablar a tu pensamiento, a tu corazón. Dios te puede hablar a través de la palabra, Dios te puede hablar a través de una prédica, Dios te puede hablar a través de una alabanza, Dios te puede hablar como Dios quiere y como sabe exactamente que tú vas a entender. Pero el asunto aquí es, cree, no razones. No te llenes de conocimiento. Sí, estudia lo que tienes que estudiar. Cuando prepares una prédica o una enseñanza, un mensaje, estúdialo, ¿sí? Pero antes de que lo comentes así afuera, dile, Señor, ¿qué me estás enseñando a mí? ¿Qué me estás hablando a mí? ¿Qué quieres decirme a mí? ¿Qué me hace falta fe? ¿Qué me hace falta amor? ¿Qué es lo que me hace? ¿Qué es lo que tú quieres hablarme a mí? Y Dios te va a decir y te va a mostrar grandes cosas, pero dispón tu corazón. Y si Dios te acerca a alguien, no quieras enseñarle primero la palabra. No quieras que si tú te enseñaste así, no, pues él se tiene que enseñar así. No. Pregúntale, tú que ya escuchas a Dios, tú que hablas con Dios, tú que interactúas con Dios, que Dios te habla a través de la palabra, tú dile, ¿sabes qué, Señor? Con tu palabra, ¿le voy a poder enseñar a Él? Señor, ¿qué tengo que decirle? Señor, que no sea mi conocimiento, que seas tú, Señor, tu palabra que sea la que diga. No quieras la otra vez yo le decía a Dios, bueno, Señor, tú me enseñaste a mí a través de la presencia. Tú me mostraste, me cuesta trabajo entender tu palabra como otras personas me han dicho. Yo no la entiendo así. Señor, tú enséñame. Tú muéstrame cómo tengo que leer tu palabra, cómo tengo que entender tu palabra. Luego de repente oigo a mis hermanos que los amo y los respeto, pero de repente los oigo que si tú les hablas en una forma diferente no te entienden. ¿Por qué? Porque nos estamos enseñando a querer hablar bíblicamente. Queremos hablar como la Biblia tal cual lo dice. Sí. Y Jesucristo no habló así. Jesucristo habló con las palabras más sencillas, en unas formas tan sencillas, ¿sí? Con las vivencias que ellos tenían, ¿sí? Y les enseñó a través de su testimonio. Jesucristo siempre dijo, yo no vengo a darme a conocer yo, vengo a dar a conocer al Padre. Yo vengo
a que se haga la voluntad de mi Padre. ¿Sí? Y muchos de nosotros queremos que se haga nuestra voluntad, en nuestra forma, como nosotros decimos. ¿Sí? Y te voy a decir como me dijo Dios, pues ¿quién te crees tú? Si a Jesucristo, que fue Jesucristo, ¿sí? Que dio puro amor, pura misericordia, puro perdón. No lo trataron como lo que se merecía. Pues ¿quién nos creemos nosotros como para que Dios haga lo que nosotros queremos? ¿Por qué no nos sujetamos al Padre en lugar de que el Padre se sujete a nosotros? ¿Por qué no obedecemos a Dios en lugar de que Dios nos obedezca a nosotros? Fíjate, yo leía ahí en la Biblia, en los Salmos, que dice, porque ellos se alejaron de Dios e hicieron las cosas que no eran gratas a Dios. Hubo gran mortandad, sí, gran mortandad. No me acuerdo ahorita el nombre de la persona, sí. Hizo justicia, sí, y cesó la mortandad. Dejó, hizo las cosas como Dios quería y cesó la mortandad. Yo me pregunté, sí, bueno, Señor, en Estados Unidos, en México, en varios lados, ha habido gran mortandad. Sé que estamos en los últimos tiempos. Sé también que para ti un día son 1000 años y 1000 años es un día. ¿Sí? Sé también, porque en tu palabra dice que vas a llegar a, que Jesucristo va a llegar a juzgar a vivos y a muertos. Sí. Sé también que la muerte es una separación. Y la muerte espiritual es la separación del hombre de Dios. ¿Sí? Entonces, Señor, ¿qué me corresponde a mí hacer para que sea contada como justicia y para que pare esta mortandad? ¿Qué me corresponde hacer a mí? Sí. Y Dios lo que me dijo es orar, acercarte a mí. Sí. Y creer. Tú puedes mover montañas. Cuando yo escuchaba esto, con la fe puedes mover montañas. Yo me quería ver como aquellos que estaban así y que se muevan que utilizan la telequinesis, que mueven cosas con la mente. ¿Sí? Yo eso me imaginaba que era. ¿Sí? Como salen en las películas. Cuando Dios me dijo, no, eso no es. El con fe mueve montañas es, no vas a tener problemas, ¿sí? ¿Cómo te diré? En lo económico. ¿Por qué? Porque te vas a enseñar, a aprender y a creer, ¿sí? Que quien cubre todas tus necesidades es Dios.
Te vas a enseñar y vas a creer que no necesitas de muchas cosas para vivir mejor. Te vas a enseñar y creer que tus hermanos te van a ayudar. Te vas a enseñar y creer que no hay problema, situación o cualquier otra cosa que Dios no tenga control. Te vas a enseñar y creer, ¿sí? Que Dios ya tiene tus planes, los planes perfectos para ti. Que a lo mejor no los vas a ver todos cumplidos, pero sí en tu descendencia lo encontrarás, ¿sí? Cuando haces las cosas por fe y te dejas de estar razonando, cuando lees la palabra de Dios y te dejas de estar razonando, ¿sí? Cuando en lugar de buscar los comentarios de otras personas, vas y buscas los comentarios de Dios, ¿sí? Cuando agarras y le dices a Dios, a ver, Señor, ¿y yo qué tengo que hacer? Mira, tú dijiste que por fe Abraham obedeció, Isaac y Jacob obedecieron. Y tú les diste una heredad, ¿sí? Que posteriormente, por falta de fe y desobediencia, hubo mucho problema, ¿sí? Pero en este caso yo te pregunto, ¿qué estarías haciendo tú por fe? ¿Por qué no le creemos a Dios? ¿Por qué no le preguntamos por el día de hoy? Señor, ¿qué quieres hacer? Señor, ¿realmente tú qué quieres? ¿Sí? Yo le decía a Dios, bueno, más bien yo le decía a mis hijas de Dios, ¿sí? Si Dios me manda a algún lado, por lógica, me va a proteger y no me voy a enfermar. ¿Por qué? Porque Dios me está mandando. Si yo quiero ir porque yo quiero ir, Dios no me va a proteger. ¿Por qué? Porque Dios no me está mandando. ¿Sí? Si yo agarro y le digo a Dios, bueno, Señor, a ver, ¿cómo vamos a hacer tu obra? Y agarro y lo hago a mi forma, Dios no me va a proteger. Porque estoy preguntándole y le estoy desobedeciendo porque lo estoy haciendo a como yo quiero. ¿Sí? Yo te invito a que vayas pensando tú qué quieres hacer realmente por fe. ¿Le crees realmente a Dios? ¿Quieres creerle realmente a Dios? ¿Qué es lo que necesitas hacer? ¿Qué es lo que Dios quiere hacer en tu vida? ¿Le has preguntado? ¿Le has dicho realmente? ¿Le has dicho, Señor, ¿tú qué quieres hacer en mi vida? A ver, contamos con estas 3 manzanas, ¿no? ¿Para quién es esta manzana? ¿Para quién es esta manzana? ¿Y para quién es esta manzana? Ah, pues Pedro, Juan y por decirte, Pedro, Juan ¿quién te gusta? Jaime, Pedro, Juan y Jaime, no por decirte nombres. Bueno, Señor, ok, estos son para estos. Pero ¿cuál es para él? ¿Cuál es para Pedro? Ah, pues esta, bueno, esta se la doy a Pedro. Pero ¿cómo se lo voy a dar, Señor? ¿Viene Pedro a mi casa o voy a la casa de Pedro? Sí. Tú me vas a decir, oye, Maru,
por lógica, yo voy y se la dejo. Y si Dios quiere que Él venga, ¿sí? ¿Qué vas a hacer? Si Dios te dice, yo no te mandé a que fueras, yo te dije, se la vas a dar y vas a hacer así, así, así. Pero Pedro iba a ir a tu casa y te fuiste tú sin consultarme a mí. ¿Tú crees? ¿Qué crees que sea? ¿Qué crees que se haga? ¿Sí? A mí me gusta mucho el estar hablando así, porque no es tanto que razones, es el que entiendas, entiende con tu corazón que el único que sabe qué hacer, cómo hacer y en qué momento hacer es Dios. ¿Sí? Tú confía, tú ten fe, deja que Él obre, deja que Él te muestre, pregúntale cualquier cosa, pero obra, obra tú con entendimiento, ¿sí? No hagas planes, los planes Dios ha hecho trizas los planes que no van de acuerdo con Él. Es bien hermoso el agarrar y decirle, Señor, ¿qué quieres hacer hoy? Señor, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo quieres hacer? Tu obra es obra de Dios, son siervos de Dios, son hijos de Dios, no son tuyos. Yo te hablaba de los padres y madres espirituales. ¿Por qué? Porque una madre y un padre espiritual se tienen que preocupar por aquellos a los que le han dado la palabra. Si no tienes contacto personal, ponte a orar por ellos. Sí. Estate al tanto de ellos. No, pues es que ya no me quieren hablar. Bueno, ora por ellos, que sea Dios el que se manifieste en sus vidas. Tú no puedes hacer más que orar por ellos. Si te hablan y te dicen, mira, estoy pasando por esto, esto y esto y esto y esto. Sí. Y no hay posibilidad de que tú los puedas ayudar. Ora para que Dios les ponga a esas personas que en ese preciso instante o en esos tiempos les pueden ayudar. Pero solamente eso. ¿Sí? Solamente así. Yo te invito a que vayas viendo todo esto. Vemos que Dios te vaya mostrando todo esto, que Dios te vaya enseñando todo esto. Perdón, muchos de nosotros decimos, ay, pero será cierto. Pero ¿lo crees tú? ¿Le crees a Dios lo que te dijo? Yo te soy honesta. Yo no trabajo desde el 2009 y Dios me ha mantenido. Sí, a veces con escasez, a veces en abundancia. Pero no es la abundancia que tú crees, sino es la abundancia que Dios te dice. ¿Sí? ¿Cuál es? Que estás cubierta por todos lados. ¿Sí? Cuando dejas de pelear y le dices, Señor, hágase tu voluntad, es hermoso, es maravilloso. Empiezas a ver que no es tu mundo así, sino que es eterno. Pero ¿qué es lo que pasa? Que el día de hoy tú tienes que preguntarle a Dios, Señor, ¿qué quieres? ¿Qué me corresponde hacer? Y cuando Dios te lo diga, aunque vaya en contra de tus propios deseos, obedece, porque solo Dios sabe exactamente lo que quiere para ti, sabe exactamente qué planes tiene precisamente para ti, sabe exactamente qué es lo mejor para ti.
Yo he querido ir muchas veces, he querido salir, pero Dios dice no, no es el momento, no es el momento. Y si yo me voy sin permiso, yo no tengo su cobertura de Dios. Yo no tengo su autoridad sobre mí porque estoy desobedeciendo. Yo no tengo su protección sobre mí porque estoy desobedeciendo. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Cuando Dios habla, solo créele. Cree en Él. Cree en lo que te dice. Obedece. Dios es maravilloso. Dios para mí, mira, todos los días me enseña algo nuevo. Todos los días pone las palabras exactas que tú necesitas escuchar, que yo necesito escuchar, que a veces no nos gusta escuchar, ¿sí? Por ejemplo, cuando a Sara le dijeron también, ¿vas a tener un hijo? Ella se atacó de la risa. Uy, dice, sobre todo ya estando vieja voy a estar embarazada. Y fíjate, le dio un hijo y fue el amor de su vida. Pero así, tan fue el amor de su vida que el día, fíjate, fue el amor de la vejez también de Abraham, porque ya se los dio, ya les dio a su hijo largo, ya con muchos años, ¿no? Fue su gran amor de terrenal, sí, porque el gran amor era Dios, pero fue su gran amor terrenal. Y cuando Dios le dijo, sacrifícame a tu hijo, Abraham no lo dudó. Abraham preparó todo para sacrificar a su hijo. Sí. Así como Dios no dudó en sacrificar a Jesucristo por nosotros, Abraham no dudó en sacrificar a su hijo, ¿sí? Porque Dios así le dijo. Y luego, ya cuando estaba a punto, le dice Dios, no, espérate, no lo hagas. Y le dio el cordero que iba a ser sacrificado en lugar de su hijo. Sí. Sara trató de ayudarle a Dios y le dio a su sierva Abraham para que tuviera un hijo. Pero ¿qué pasó? Que ese no era de la promesa de Dios. Y hubo muchos problemas con él por tratar de ayudarle. ¿Sí? ¿Cuántas veces Dios nos promete algo o Dios nos dice algo y nosotros queremos ayudarle a Dios porque pensamos que así va a ser? ¿Sí? ¿Cuántas veces nosotros queremos ayudarle a Dios de acuerdo a nuestros conocimientos? Si tú te dedicas a la consejería, ¿cuántas veces no has querido aconsejar a alguien de acuerdo a tus conocimientos? A mí me pasó muchas veces, ¿sí? Pero Dios siempre me mostraba de que no es en tu forma, es en la mía, ¿sí? Dios me decía y hacía lo que Él quería y me ponía las palabras que Él quería. Me mandaba a la gente que me confrontaba totalmente, ¿sí? Porque ¿cómo le vas a decir a alguien, ten fe, si tú no la tenías? ¿Cómo le podías hacer a alguien, tranquilízate, confía en Dios, si tú no lo confiabas, si tú no confiabas, ¿sí? Muchas veces a mí Dios me mostró muchas cosas con otras personas y me confrontaba, me hacía llorar, ¿sí? ¿Por qué? Porque simple y sencillamente
Dios sabe exactamente lo que traemos en el corazón, en la mente, en el espíritu. Dios sabe qué va a ser. A lo mejor a mí me dice, ¿sabes qué, Maru? Acércate a mí y como le dijo a Josué, dale 7 vueltas a las murallas de Jericó y griten y yo tiraré las murallas, ¿no? A lo mejor te dice a ti igual, dale 7 vueltas a la esta a las murallas de tu incredulidad y háblame y yo las tumbo, ¿sí? A lo mejor me dice a mí también así, pero el asunto es, ¿y si no lo hago? Si no le creo, ¿cómo va a tirar las murallas? Si no voy a donde Él me manda, si no me pongo a orar, si no bendigo a las personas que Él me dice, si no estoy al tanto de las personas que Él me dice, ¿cómo va a obrar a través de mí? Él tiene infinidad de personas que pueden obrar, pero a ti te lo está diciendo y es por algo, ¿no? A ti cuando te da alguien a que tú veas, que tú estés al tanto de él, que tú le estés hablando y todo eso, ¿sí? A ti te va a pedir cuentas de esa persona, de esas generaciones, porque hemos dicho que no es por personas, son por generaciones, ¿sí? Que con una persona se mueven muchas generaciones. Entonces imagínate nomás, valga la palabra, cuando Dios te habla y tú no obedeces todos los planes que se vienen abajo, que tú pudieras haber hecho, pero por desobediencia Dios los da a otra persona. ¿Tú cómo te quedarías? ¿Tú qué harías? Cuando Dios nos habla, Dios nos confronta, nos enseña, nos muestra, nos revela, ¿sí? Hace cosa inmensa en nosotros. Yo te invito y te invito realmente a que te pongas a pensar, ¿cuál es tu actitud cuando Dios te habla? ¿Le crees? ¿Realmente le crees a Dios? ¿Realmente obedeces lo que Él está diciendo? ¿Realmente te sujetas a Dios? ¿Qué es lo que realmente haces? Dejémonos de palabras, sí, porque muchas veces nos escondemos tras la palabra de Dios. No, yo ya perdoné porque dice Dios que tenemos que perdonar, amar a nuestros enemigos, etcétera, etcétera. Y cuando Dios te dice y lo haces, realmente lo estás haciendo. Realmente estás amando a tu enemigo. Realmente estás perdonándolo. Cuando Dios dice, espera que pronto vendrán cosas buenas, ¿qué es lo que haces realmente? ¿Le crees? ¿Esperas? ¿O quieres hacer las cosas de acuerdo a como tú piensas? Dios es maravilloso. Yo te invito a que sigas conociendo a Dios. Pero que no te cuenten, que no te digan, ¿sí? Conócelo, pero conócelo tú. Lee su palabra y pregúntale tú, oye Señor, y a ver, ¿cómo estuvo esto? ¿Sí? A ver, ¿cómo le hizo Abraham para creer en ti? ¿Cómo le hizo Jesús para cumplir y obedecerte hasta el final? ¿Sí?
hasta la muerte de cruz, en la cruz, perdón. Sí. Oye, Señor, a ver cómo le hizo Moisés con gente tan terca, cómo se tranquilizaba, cómo le hacía, Señor. Dame ideas. Y Dios te va a ir diciendo cómo. Dios te va a ir mostrando cómo le hagas. Sí. Hoy le preguntaba yo a Dios, bueno, Señor, yo ya no veo la vida cortita, yo la veo eterna. Sí. Yo ya no lo veo en corto, sino lo veo eterno. Pero ¿qué me corresponde hacer hoy para llegar a esa eternidad? ¿Sí? ¿Qué debo de hacer hoy para llegar a esa eternidad? ¿Sí? Y Dios me vuelve a regresar paso a paso, poco a poco, día a día. ¿Sí? No corras, no te presiones, no te desesperes. ¿Sí? ¿Qué es lo que tienes que hacer hoy? Acercarte a Dios, hablar con Dios, conocer a Dios, orar por aquellos que necesitan, ¿sí? Y sobre todo y por sobre todo, creerle a Dios. Porque haciendo esto, Dios te va a mostrar grandes y grandes maravillas. Dios sabe exactamente lo que está haciendo y es lo correcto de acuerdo a los planes que tiene contigo. Si tienes duda, pregúntale y dile, Señor, ¿por qué está pasando esto? ¿Qué tengo que aprender? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué me corresponde a mí? Y vas a ver que Dios te va a enseñar infinidad. Dios te va a mostrar muchísimas cosas. Pero créele a Dios. Créele realmente a Dios. Y no quieras llenar, ¿qué voy a hacer en un año? No quieras llenar tu agenda en un año. Agárrate, siéntate, pon tu lápiz, pluma y dile, Señor, ¿qué quieres hacer? ¿Qué vamos a hacer en esta semana? ¿Qué vamos a hacer en 3 días? ¿Qué vamos a hacer el día de mañana? ¿Qué vamos a hacer el día de hoy? Vele diciendo así. No quieras avanzar tú y empieces a hacer tu agenda para de aquí a 5 años, a 2 años, a 3 años. No, agarra tu agenda y dile, bueno, Señor, ¿qué quieres hacer? ¿Qué vamos a hacer? Sí. Y Dios siempre te da tu agenda, pero a la vez respeta tu libre albedrío y a la vez te dice, deja un espacio en tu tiempo para hacer lo que quiero hacer. Sí. Y en ese espacio que tienes, Dios te va a mostrar maravillas, te va a enseñar maravillas, va a estar contigo en una forma tremenda. Pero créele a Dios. Yo te invito a que sigas con con estas pláticas y me dejes dicho. Hay muchas personas que me piden oración. Yo sé, confío y sé que Dios ya está obrando. Desde el momento mismo que se presentan las cosas, ya está obrando. Yo lo único que te digo es, pregúntale a Dios por qué estás pasando o por qué están pasando por eso. ¿Qué te corresponde hacer a ti? ¿Qué necesitas hacer tú? ¿Sí? Y hazlo, obedece y hazlo. Si le estás preguntando a Dios, es para que lo obedezcas. Pues que Dios te guarde y te bendiga. Seguimos en contacto, seguimos con estas pláticas posteriormente. Bendiciones.